Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo Iguaya y que son pasados por las redes sociales. En primer lugar, vamos a contar con la presencia de la presidenta de la Unión Guayaquil, María Eugenia Rodríguez, sobre el tema del hoy. Ya volvemos. De regreso a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía en TV y redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas, pues agradeciendo como siempre a nuestros seguidores. Estamos para dialogar en una entrevista con María Eugenia Rodríguez, máster, educadora del sector público, presidenta de la UNED de Guayaquil. Bienvenida, María Eugenia, gracias por aceptar nuestra invitación para tratar el tema. ¿Cómo va lo de la LOI? ¿Qué proceso han hecho en cuanto a los avances que tiene que cumplir la Asamblea Legislativa Nacional luego de la sentencia de la Corte Constitucional respecto de esta norma? Bienvenida. Bueno, primero saludar a todo el público que nos está viendo a través del prestigioso canal de ustedes, del Colegio de Periodistas. Segundo, agradecer este espacio porque casi que es nuestro, la Unión Nacional de Periodistas y Noticias. Gracias una vez más porque esto demuestra que a pesar de que a veces los medios tradicionales no nos permiten transmitir lo que está ocurriendo a nivel del país, ustedes nos dan estos espacios y podemos llegar a cada uno de los habitantes, de la población, de los estudiantes, de los maestros, aunque parezca increíble, de los padres de familia para informar los avances acerca de lo que. Bueno, es de conocimiento público la huelga de hambre, por lograr los antecedentes, la lucha que hemos venido siguiendo, lo que la Corte Constitucional determinó y expresó y claramente manifestó de manera general, primero que la ley fue totalmente declarada constitucional y que tuvimos algunos puntos en los cuales se ha dado observancia porque necesitan estudios específicos. En este caso, estudio específico está lo que es la jubilación a los 25, a los 30 años, estudio específico lo que es ascenso, recategorización y lógicamente nuestro derecho al aumento del sueldo. Tenemos más de 15 años que los maestros venimos ganando el mismo sueldo, a pesar de que han cruzado los años. Hace 10 años, imagínate, yo tenía 30 y pico y ahora ya estamos pasando los 40 y pico. Hace 10 años muchos compañeros no tenían título de maestría, doctorado, hoy los tienen y siguen ganando $817. Es necesario que esta escala sea revisada, ya que de acuerdo a los CEP, en la escala de los servidores públicos, nos merecemos en la escala más básica, que en este caso sería la G, para lo que es la LOI, ganan cerca de $1,000. Entonces hoy nosotros exigimos que se cumpla aquello. Y en tanto y en cuanto al gobierno nacional ya se le queda básicamente 3 meses y medio para responder. Porque acuérdate que le dieron solamente 6 meses, el tiempo ha venido transcurriendo, un mes tuvo la Asamblea Nacional regresó estas observaciones al gobierno nacional y el gobierno nacional tiene que volver a presentar. En todo caso, la lucha continúa, no hemos abandonado la lucha, nos encontramos en las plazas, en las calles, nos encontramos en los recorridos constantes, venimos denunciando las políticas neoliberales que implementa el gobierno nacional contra los trabajadores, pero también contra la educación. Hoy vemos un recorte presupuestario que está afectando la educación y a la salud. ¿Cómo así entre las diferentes decisiones dignas que toma la Asamblea Nacional? Una es regresarle la proforma presupuestaria al gobierno nacional para que esta sea revisada porque ellos detectan que recortan educación, le recortan el presupuesto de la educación general
y presupuesto a la educación universitaria, pero también a la salud. Y mira, ojo, te quiero solamente terminar de decir algo. Yo tengo una hija que ya tiene 19 años, 18 años cumplió, y sin embargo este gobierno de los zapatitos rojos, del encuentro con los jóvenes, prometió quitarle el CENESTIC, porque el CENESTIC no es otra cosa que la barrera, no es otra cosa que este examen que de alguna manera excluye a nuestros jóvenes, no les da la oportunidad de elegir. Y mi niña, con un promedio alto, que no es excelente, pero que es muy bueno, no puede acceder a un cupo en la universidad con la carrera que ella quiere, sino que con la carrera que el CENESTIC le decide, porque le hace escoger entre 5 opciones, y lógicamente ella quiere ser médico, pero sin embargo ellos hablan de la meritocracia, cuando nosotros sabemos que esto de la meritocracia no ha resultado. Tienen más de 1 millón de jóvenes fuera del sistema educativo y que ha sido un fracaso total. María Eugenia, tú has señalado una cosa importante que para un poco de información, desciframiento de nuestra audiencia, en respecto del tratamiento que le dio la Asamblea Legislativa, la Comisión Respectiva, sobre la sentencia de la Corte de que realiza los aspectos de la jubilación de los maestros y maestras a los 25 años de servicio, el incremento a $1,000, ¿no?, como salario básico docente, y la nueva contratación, la recontratación de los maestros que fueron cesados en la Asamblea Legislativa. Eso creo que más o menos fue la disposición de la Corte. Dice que la comisión respectiva de la Asamblea requirió del Ministerio de Educación, del Ministerio de Finanzas, las viabilidades de cómo se podía financiar esto. Sí, a ver, te comento que en cuanto a los compañeros desvinculados, ellos ganaron. Esto está dentro de las disposiciones transitorias de la LOEI y tiene que ser ya cumplido. Esto no ha pasado para el gobierno nacional, solamente 3 aspectos pasaron por la Asamblea que fueron observados, que fue la recategorización, que fue el sueldo y fue la jubilación. Nuestros compañeros desvinculados tienen que regresar a sus puestos de trabajo y por eso es que la Unión Nacional de Educadores y las diferentes organizaciones vinculadas a la educación exigen que la señora ministra de Educación cumpla con lo que establece la ley. Caso contrario, debe correr lo que dice la misma ley. La desobediencia a las órdenes jurídicas debe pagarse con la institución. Y en este caso, si ella no cumple como corresponde, debería estar sujeta a la institución y eso debería analizarlo la Asamblea. Porque ¿cómo se escudan ellos? Ya te voy a comentar. Esto es como el cuento del gallo y el ratón. El gato y el ratón. Resulta que solamente han ingresado cerca de 900 maestros de vinculados. Entonces ella dice, sí, estamos cumpliendo con lo que dice la décima transitoria, pero resulta que los maestros de vinculados nos están acercando estamos hablando a nivel nacional, cerca de 10.000. Entonces no estamos diciendo que ni siquiera se ha cumplido ni con el 10% de lo que debería estar en este momento nuestros compañeros en relación ya de dependencia con el Ministerio de Educación. Ella dice, no, nosotros estamos cumpliendo lo que dice la ley, estamos ingresando a los maestros, pero 900 maestros de cerca de 10.000, estamos hablando de que básicamente no ha cumplido, no es un número significativo. Segundo, hablamos de que se aprobó las 25 horas clases. ¿Qué significa esto? Que la educación tiene que en este momento ser atendida. La educación se encuentra en crisis, aunque parezca increíble. Hoy hablamos que no existen infraestructuras escolares buenas, hoy hablamos del retorno a la presencialidad de los estudiantes, que déjenme decirle que como maestra, madre de familia, estoy totalmente de acuerdo, pero estoy de acuerdo siempre y cuando las instituciones educativas sean totalmente atendidas, esto es decir, que tengan médico escolar en las instituciones, que tengan todas las medidas establecidas como normas, las medidas de bioseguridad, que el distanciamiento no. Yo hablo de los implementos, hablo que tengan el alcohol, que tengan la mascarilla, que tengan una atención dentro de las instituciones educativas que merezca recibirlo de manera digna y que de alguna manera esto no nos preocupe de que exista alguna ola de contagio. Aunque ellos ya hablan de la vacunación de niños de entre 5 a 12 años, a 11 años, esto tampoco no podríamos decir que sería el salvavidas para no pensar en que exista un contagio. Últimamente hablábamos de que los contagios comenzaron a subir por el mismo relajamiento. Entonces, frente a esto, tenemos que tomar medidas claras y precisas
y no puede existir de otra forma que no sea el presupuesto de educación. Ya, ustedes han tenido acercamiento en este proceso justamente de que se vayan cumpliendo todos los aspectos que fueron observados por la Corte y luego trasladados por la Asamblea Legislativa del Gobierno. Han tenido reuniones con la ministra de Educación, el Ministerio de Finanzas. ¿Hay esa apertura? A eso me refiero. Mire, existe de que puede existir una apertura, pueden llamarte a conversar, pero es una conversación de 2 horas. O sea, es una conversación, solo por decir lo que usted dice, apertura, siéntate y se acabó. Aquí no hay la decisión de buscar una solución que nos permita avanzar en tanto y en cuanto que se cumpla con lo que estipuló la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional no dijo que era inconstitucional, no dijo que había sido derogado, dijo claramente que desde su principio constitucional, pero que lógicamente tienen que hacerse los respectivos estudios. Esta razón es que la Unión Nacional de Educadores está en un plano de la exigencia. El presidente tiene que responder, porque sí es verdad que los ministerios tienen que de alguna manera proponer caminos que se conviertan de manera viable. Quien tiene la responsabilidad mayor es la presidencia. Y sorpresa, nos encontramos que en la proforma presupuestaria, el presidente, en vez de apostar a la educación, a la salud, a los trabajadores, a recuperarnos de lo que el COVID nos ha dejado, hace todo lo contrario. Resulta que le resta derechos a los trabajadores, quiere quitarnos el seguro social, le resta derechos a la educación, le resta derechos a la salud, perdón, le recorta presupuesto a la salud, y en definitiva seguimos hablando de una debacle que podría ser mucho mayor. De hecho, lo que tú señalas, María Eugenia, estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, conversando con María Eugenia Rodríguez, presidenta de la UNED Guayaquil. El compromiso, el último acuerdo, alcance o anexo, como llaman en el neologismo tecnocrático, la burocracia pública, financiera, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, prácticamente señala que se va a reducir el gasto fiscal, reducir por lo tanto los gastos, entre comillas, permanentes, que son gastos en personal, y que incluye a todos los sectores. Y también reducir el gasto público, considerando también de pronto educación, salud, todo eso. Entonces, en ese contexto un poco medio crítico de este acuerdo que ha llegado el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, los maestros, ¿cómo visualizan esta situación? Porque, como bien decías tú, por un lado se sientan a conversar, pero están divulgando que la política macroeconómica del gobierno no va a morir. Nosotros al inicio siempre supimos quién era Guillermo Lazo, por lo tanto nuestro voto fue nulo. Robaron prácticamente la victoria al candidato del pueblo, el candidato que había logrado la unidad, y en este caso era el doctor Jack Pérez. Frente a aquello, nosotros siempre supimos que íbamos a estar en las calles, íbamos a estar luchando porque era el candidato de la banca, era el candidato de la burguesía, de estos grupos de poder que aquí no hubo gobierno de izquierda. Déjenme decirles que el gobierno del socialismo del siglo XXI era la nueva derecha de Rafael Correa, que se enfrentaba a la vieja derecha, al grupo oligárquico, la burguesía tradicional, que en este momento era, lógicamente, Guillermo Lazo y en su momento Álvaro Noboa, y así podemos ir diciendo algunos que fueron candidatos que han representado los grupos de poder. Aquí en este momento estuvo Arauz, que seguía representando la burguesía nueva, y Lazo, que representaba la burguesía anterior. Entonces, si teníamos como presidente un banquero que iba en busca de recuperar lo que aparentemente la nueva burguesía le había quitado, nosotros estábamos totalmente conscientes, por lo menos el voto consciente que empujó el nulo, era que sabía que iban a aplicar las políticas neoliberales. Y entre las políticas neoliberales es reducción absolutamente a todo lo que sería atención para el pueblo. Educación, salud, gastos permanentes, que no es otra cosa que el pago de los sueldos y salarios de los trabajadores de los sectores lógicamente públicos, pero también gastos permanentes cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de atención de infraestructura, cuando hablamos de atención a las áreas estratégicas. Entonces, por eso es que ellos hablan de vender las empresas estatales, ellos hablan de querer vender el seguro social, que por cierto hoy venimos de un plantón, ellos hablan de querer desaparecer todo lo que nos corresponde y que
es parte del pueblo, pero eso es porque es en la línea de lo que viene cumpliendo el gobierno de Lazo. En esa medida, María Eugenia, un poco ya para terminar, sabe que el programa en la TV pues es terrible. No, es terrible, tiempo. ¿Qué proponen ustedes como UNE para el Magisterio Público Nacional y en general para los trabajadores y trabajadoras? De manera general, mis estimados compañeros, seguir apuntando a la unidad, a la organización. Se ha demostrado en la historia de los pueblos que lo hemos conquistado ha sido en base de la lucha. No nos va a entregar Lazo, ni nos va a entregar ningún ministerio a bandeja de plata, como dicen generalmente el vulgo, ¿no? Esto lo vamos a conquistar en la organización. Nos hemos unido a la lucha campesina de los agricultores, nos unimos a la lucha de los trabajadores, nos unimos a la lucha de la seguridad social, porque somos parte de ese pueblo, porque pertenecemos a ese pueblo, porque trabajamos en primera línea con nuestros niños, pero también nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, son obreros, son trabajadores, son del campo, son de la ciudad, son aquellos vendedores informales, son aquellos que merecen una oportunidad, son los jóvenes que no tienen derecho a la educación solamente por ser los hijos del pueblo. Es mi hija, la joven hija que tengo, que no tiene derecho a la educación por ser la hija de una mujer pobre que es maestra. Entonces es el momento de la unidad, hombres, mujeres, trabajadores, estudiantes, es el momento de la unidad y de seguir en las calles exigiendo lo que nos corresponde y lo que nosotros también generamos, la riqueza en impuestos, la riqueza en nuestra fuerza, en la mano de obra que generamos, la gente del campo que día a día nos alimenta y que de la manera amorosa hace su labor. Entonces, esta es la unidad, esta es la columna vertebral que tenemos que hacer, ojo, no para derrocar al gobierno como muchos están hablando, sino para enseñarle que debe atender al pueblo, y en esta exigencia estamos, como también le decimos desde acá al señor Guillermo Lazo, que a nosotros no nos preocupa la muerte cruzada, que si piensa que la puede aplicar, que lo haga, y que es más, yo considero que a lo mejor no corre con la misma suerte, porque está muy bien empapelado con todos sus papeles de Pandora, y que hoy hablamos de que el porcentaje que estaba cerca del 70% no bordea ni el 30%. Entonces, esa amenaza con nosotros no va. Seguiremos en las calles y su estado de excepción, déjeme decirle que ha sido un fracaso total. En pleno estado de excepción sigue muriendo mucha gente en Guayaquil y por lo tanto su estado de excepción fue una medida de susto, de desesperación frente a las diferentes movilizaciones que los sectores sociales venimos impulsando. Muy bien, María Eugenia, fueron sus criterios en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Volvemos en segundos. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día tenemos como invitado especial a un gran hombre del arte. Nos referimos a Jorge Arévalo, quien lo conocí hace muchos años atrás en la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Guaya y que formaba parte de un grupo denominado Vanguardia. ¿No es así, Jorge? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlitos, gracias a tu gentileza, gracias a esta invitación, me siento honrado también y que gracias a este canal, a donde hay una gran difusión precisamente, y estoy apto para contestarte las preguntas que me quieran hacer, Carlitos. Mira, Jorge, tú te iniciaste, me acuerdo tanto, en Vanguardia. ¿Hasta qué tiempo estuviste en Vanguardia? Porque fue un grupo homogéneo y que hicieron presentaciones en diferentes lugares del país.
Justamente fue en el año 72, a raíz que ingresamos justamente los 12 actores que nos graduamos en la Escuela de Teatro con los 3 años de estudio, que también fue parte también de esta enseñanza muy importante en nuestras vidas, ya haber tenido ese gran nivel de enseñanzas actorales sobre el teatro nacional. Entonces yo, antes de eso, acuérdate que integré también el TOE, el Teatro Obrero Estudiantil. Eso fue antes, claro. Sí. Luego integré también Vanguardia, que hicimos una gira por varias ciudades, por varias provincias del país, dirigida justamente por mi gran compañero también, compañero que egresó igual que yo también, de los 12 compañeros, Iván Argudo. Era el director, ¿no? Él fue el director de Vanguardia. Y precisamente hasta el nombre, en ese entonces, estaba bien puesto porque era justamente la época de la dictadura en América Latina, a donde se impedía justamente la libre expresión, el libre pensamiento, ¿no? Y mucho más que el teatro. Nosotros lo usamos no como solamente una cuestión de comedia, de diversión, sino que era justamente la vanguardia, era el grito de protesta, era el trabajo social que nosotros hacíamos en el tablado, en el teatro, reclamando los derechos del ser humano, de la sociedad. Fue un teatro comprometido que hicimos. Porque hacían, me acuerdo tanto, teatro en el Centenario, en las calles, dando, la cuestión que pasaba en el país. Precisamente sí, a raíz de la masacre que hubo justamente en la zona, que murieron 2 estudiantes cuando los estudiantes reclamaban sus derechos para la supresión de los exámenes de ingresos y que se dio la masacre allí. Imagínate que el gobierno mandó a matar a los alumnos que estaban reclamando sus derechos. Así es. Entonces, a raíz de eso, justamente, que en paz descansa Pedro Sá, este gran periodista, compañero también tuyo de comunicación social, él escribe justamente el teatro leído para presentar en cualquier parte de las calles, donde se pueda, reclamando esta masacre, reclamando los derechos estudiantiles del 29 de mayo, la masacre del 29 de mayo del 69. Ahora también, luego de que hiciste teatro, tú eras un seguidor, yo me entiendo, de Ernesto Che Guevara. Y yo iba a tu puesto y encontraba cuadros de Ernesto Che Guevara que en ninguna otra parte lo encontraba. Entonces, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo te relacionaste a la vida de Ernesto Che Guevara y a tu hija? Precisamente a raíz de la muerte del comandante Ernesto Che Guevara, del asesinato vil y cruel que hicieron, yo me interesé bastante justamente para enterarme de que quién mismo era el comandante Ernesto Che Guevara. O sea, superficialmente sabía que fue un guerrillero que estuvo en el gobierno revolucionario de Cuba y que luego pasó a Bolivia. Pero cuando comienzo precisamente yo a leer sobre la biografía del Che y a leer en todo lo que caía en mis manos sobre las publicaciones del Che, comencé precisamente de admirador del Che, de esa gran ideología del hombre nuevo, del hombre humanista, del ser humano, dando su vida para que la sociedad sea más justa. Entonces me interesé en ir coleccionando todas las crónicas que salían. Sí, yo me acuerdo tanto que tú tenías un puesto, no me olvido, en 9 de octubre, en Bogotá, donde la gente, cuando quería saber algo del Che Guevara, iba directamente a tu puesto. Sí, precisamente ahí comencé yo exhibiendo ya las crónicas, todo lo que estaba relacionado a la biografía del Che Guevara, a la Revolución Cubana, el cómo, cuándo y por qué, a tal suerte de que yo, libros que yo tenía, le sacaba copias para complacer a las personas que ya le pusieron interés en comprarme todo lo que estaba relacionado a las publicaciones sobre la vida del Che Guevara. Entonces me di cuenta de que valía la pena haber sacado, ¿no?, mi colección de crónicas sobre la vida del Che y difundirla. Entonces creo que comencé a hacer un pequeño trabajo cultural para claro, pero no lo ha hecho ninguna otra persona. Sí. No lo ha hecho ninguna otra persona. Son 45 años que... Claro, son 45 años que lleva, y yo tengo entendido que te relacionaste con Pepe Guerra, quien te regaló una fotografía
de Ernesto Che Guevara, si no me equivoco. Sí, justamente tuve la suerte de que el hijo, que en paz descansa, José Guerra Castillo, que ya falleció, creo, si no me equivoco, unos 4 años atrás, él tenía una foto, la única foto que se conserva, que es el fiel testimonio que el Che Guevara estuvo aquí 43 días, se hospedó en un hostal de la entradita de Las Peñas, ahí, cuando era recién el doctor Ernesto Guevara en la Serna, era un joven médico graduado, que se quedó aquí para pasar a Venezuela, ¿ya? Y entonces José Guerra Castillo tuvo amistad con él, entonces él escribió justamente un libro, de que se hizo el lanzamiento, que dice 43 días inolvidables con el Che Guevara, digamos con el doctor Ernesto Guevara de la Serna. Entonces, y pasan los años y entonces José Guerra Castillo me invita a conocer la foto. Es una foto grande, más o menos 60 por 30, a donde le toman la foto al Che Guevara que parece un Cristo, ¿no? Porque está sin camisa, recostado, fatigado, cansado, en un bote que estaba varado en la orilla del río Guayas. Porque unos periodistas estaban haciendo un reportaje sobre un barco que estaba virado en la orilla que le pasó. Entonces, junto con Miguel Jordán, un fotógrafo, se reúnen para hacer unas tomas del barco, y en eso le invitan a José Guerra Castillo, pues, a este gran amigo periodista que en paz descansa. Le invitan, entonces él le dice, pero dice, yo estoy con mi amigo, dice el doctor Ernesto Guevara, dice, ya invítalo también. Entonces se une al grupo para las tomas que hacen en el río Guayas, y al futuro Che Guevara, en ese entonces el doctor Ernesto, le place bañarse en el río Guayas, ya, y se daba un baño, pero como él padecía de asma, tenía una asma crónica, que hasta lo último luchó, porque, sí. Entonces, después del baño le viene la crisis de la tos asmática, ¿ya? Y entonces, fatigado, exhausto, él se apoya en un bote, ¿no? Y se recuesta, y justamente esa es la foto histórica, es el fiel testimonio que el Guevara estuvo aquí 43 días. Entonces, como andaba justamente con el fotógrafo, Miguel Jordán, le toman la foto, y la única foto que se conservaba era la que tenía José Guerra Castillo en la casa, una linda foto siquiera. Me invitó a conocerla, ¿ya? Y cuando vino la doctora Aleida, una de los 4 hijos de Che Guevara, vino aquí la doctora Aleida, él le sacó una copia y lo obsequió. La copia de esa foto, de esa grandiosa foto histórica, reposa en el Museo de Che Guevara en La Habana, la copia. Y entonces el original pues, seguía en manos de José Guerra Castillo. Pero ¿qué pasa? Que fallece José Guerra Castillo, este gran personaje también. Y como al mes me topo con el hijo, y yo le digo, hoy mi hermano le digo, su papá dejó una reliquia, digo, cuídela que es una reliquia, la foto del Che. Increíblemente sí. Y me dice, vaya mañana a mi casa, que se lo obsequio, dice, porque como ustedes es un impulsor del Che, debe estar en sus manos. No lo creía legalmente, sí, no lo creía. Y la conservo esa foto, sí, que es una reliquia. El testigo que estuvo el Che. Sí, o sea, tuvimos el honor de tenerlo a este gran hombre universal, hermano, a este gran ícono, a este gran referente, hermano. Lo importante es decir que para ti el Che no es un negocio, como mucha gente pensaba, que quería vender y hacerse plata con él. No, sino que más bien tratar de preparar a la gente, concientizar a la gente. Perfectamente, yo dije, yo lo voy a descomercializar al Che Guevara, humildemente, porque Estados Unidos siempre justamente cuando mantiene la sociedad de consumo, entonces quisieron ponerlo nomás como una cosa común, no como una moda, nada más, sin valorar, hermano, lo grande que era su filosofía, su ideología, su pensamiento. Entonces yo dije, no, yo voy a descomercializar el Che. Entonces comencé a exhibir todo lo que tenía las crónicas, todo lo que el mundo ha publicado,
tengo las fotos, tengo todo el historial, y se sigue publicando. Claro. El hombre más publicado en el mundo después de la Biblia es Che Guevara, en el mundo entero. Al comienzo era, pues, como dice, los homenajes, los reconocimientos en América Latina, era el ícono, pero después pasó y se regó en todo el mundo. Y en todo el mundo, la bandera de lucha del hombre que lucha y pelea su derecho de quitar la vida, en todo el mundo de Che Guevara. Ahora, tú también te has relacionado bastante con India ya. Por supuesto. Con ellos han hecho también exposiciones. ¿En qué sitio has estado con India? Sí, precisamente este gran amigo Inti, cuando nos conocimos atrás ya hace unos 20 años, cuando él justamente comenzó a pasar por Milán, donde yo vivía, y estábamos justamente emparentados con la misma ideología, con los mismos pensamientos del Che, entonces hicimos una gran amistad. Entonces, en todo acto conmemorativo del asesinato de Che Guevara, en todo acto que ha habido culturales, él me invita para yo ir con mi posición. Y así sigo difundiendo y cumplo una misión, pues, de que el público, las personas que nunca han leído, nunca saben del Che, tengan una idea clara por qué es grande el Che y por qué el Che sigue creciendo, como dijo Pacho Donald, el escritor argentino. Dice, desgraciadamente, el Che dice, sigue creciendo. Dice. Para terminar, aparte de dar a conocer el Che, ¿qué otro negocio te dedica? Porque tú sabes que hay que sobrevivir en este tiempo. Y tengo entendido que también haces marcos y haces otras actividades para más o menos salir adelante. Sí, tocas música también acá. Bueno, te digo una cosa, mi mundo siempre ha sido ese, será el arte. Entonces, y tú sabes que yo también pintaba en ese entonces que estaba en la Casa de Cultura, hasta me compraste una pinturita. Entonces sigo yo pintando mis cuadros pequeños, ahí en ese pequeño espacio también exhibo, hago marquetería, y hago también música, también toco mi quena, y entonces pues con eso yo me defiendo, ¿no? Para subsistir en este medio económico. Claro. Escaso. Y me llama mucho la atención la cuestión esta que tienes para cubrirte, porque tú mismo la has hecho. La mascarilla que tiene ahí sí, es algo autóctono, es hecho por él, y no lo compró, sino que él lo hizo. Es económica, es lavable y me cubre bien. Bueno, usted sabe que en la televisión el tiempo es oro. Te dejamos con la palabra final, y para mí ha sido un gusto dialogar contigo, porque nos conocemos años desde la época de la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura. Gracias, Carlito García, mi gran amigo, muchos respetos. Gracias a la UNP que me permitió siempre estar aquí cuando hacemos el homenaje a Che Guevara, que justamente el 8 de octubre estuvimos aquí homenajeándolo y recordándole los 54 años del asesinato de nuestro Che Guevara. Y gracias también a este gran programa, de este canal, de este programa Frente a Frente, que nos permite dar a conocer nuestras opiniones, nuestras vivencias en esta sociedad. Fue la intervención del compañero Jorge Arevalo, un hombre vinculado directamente con el arte cultural. Hasta el día de mañana, en el mismo horario, a las 11:30 de la mañana. Ya volvemos.